Leyendas. Todos relacionamos estas historias con algo ficticio o sobrenatural, pero cuando estamos en familia, los relatos que involucran estos elementos que no tienen explicación y que son contados por miembros de nuestras familias o de amigos cercanos, sin duda, son uno de los temas favoritos en las reuniones. Pero, aunque son temas interesantes, nunca queremos que nos pase algo similar a lo que nos cuentan. O quizás sí. Bienvenidos a un relato más de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba y comentar. Si tienes algún relato, puedes compartirlo conmigo al correo que aparece a continuación. Atenúa la luz, ponte cómodo y disfruta el relato. Hola, me llamo Francisco. El día de hoy traigo para ustedes una historia que mi abuelo nos contaba. Mis papás, mis tíos y primos nos juntábamos en la casa de mis abuelos. Ellos vivían por una brecha que está en la carretera Anapra-San Jerónimo. Mi familia tiene muchas generaciones en Juárez. Apenas ahora, algunos de mis tíos y primos vivimos en Estados Unidos. Y hago referencia a que mi familia tiene muchas generaciones en la frontera, ya que el rancho donde mis abuelos vivían era herencia entre familias, así que existen leyendas que son de hasta 3 generaciones atrás y que aún se cuentan en la familia. Cuando nos juntamos todos, mi abuelo y mis tíos contaban estas historias y leyendas que son desde antes de mis bisabuelos. Mi abuelo contaba que a su abuelo aún le tocó vivir en un Juárez que solo era un pueblucho de paso y que no se le tomaba tanta importancia. Él cuenta que vivían muy humildes. Nuestra familia en aquellos años trabajó en el ferrocarril, cuando entró en el estado, allá por los años de 1800. Así que no les iba mal. Además que siempre tuvieron animales, y lo poco que se lograba sembrar ayudaba un poco más. Aún con todo esto, la calidad de vida no era tan buena, y más aún, porque ya saben que en esos años la gente tenía hasta 15 hijos. Él decía que en los tiempos de la revolución muchos iban y enterraban dinero en esos lugares, pues estaban muy desolados y aparentemente solos. La propiedad de mis abuelos era muy grande, y algunas ocasiones era dentro de la propiedad donde algunas personas enterraban dinero o difuntos, ya que decían que eso también era común. Con este antecedente, creo que se sobreentiende que había bastantes cosas extrañas que pasaban por ahí. Una de las historias cuenta que mi bisabuela y su hijo, el más pequeño, veían un señor con vestimenta de militar de aquellos años, junto a un fuego. Y esto era únicamente cuando estaban solos. Ella contaba que le hacía la seña que se acercara, como que le quería decir algo, pero mi bisabuela nunca le hizo caso, pues ella decía que era un mal presagio. Con el tiempo, ya cuando creció, él sí se animó a hablar con este hombre, y este hombre aparecido, no sé cómo quieran verlo, le dijo que tenía mucho oro escondido y que todo estaba dentro de su propiedad, que si lo quería tenía que darle algo. Y por lo que supimos, prefirió vender una parte de las tierras, y a partir de ahí lo dejaron de ver. Mi abuelo nos dijo que lo más probable era que la familia que había comprado esas tierras había encontrado ese dinero, ya que se miraban muy humildes cuando llegaron, y muy pronto se hicieron de muchas cosas. Hacían fiestas en grande, y tenían cabezas de ganado en abundancia. Pero la gracia no duró, ya que mataron a alguno de los hijos, y las cabezas principales de la familia enfermaron y murieron de manera repentina. El ganado era robado o enfermaba y también moría. Mi abuelo decía que habían pagado muy caro el precio de la riqueza. También está la historia de un hombre que miraban cuando el sol estaba por meterse y casi se oscurece por completo. Este hombre caminaba con una lámpara de petróleo, o eso parecía, pero solo se miraba la silueta y la luz que cargaba en la mano. El hombre se miraba a lo lejos y parecía que iba caminando, siempre rumbo a un pozo donde sacaban agua. Algunas veces los tíos de mi abuela o mi bisabuelo estaban en el pozo cuando los que estaban en la casa veían a este hombre, y cuando les preguntaban que quién era aquel hombre que iba al pozo y que miraban desde lejos, ellos respondían que no había llegado y que no habían visto a nadie tampoco. Otras veces le veían desde la casa. Corrían en su encuentro para ver quién era, pero nunca lo alcanzaban.
ya que a pesar de que le gritaban para que no se fuera, o que se subían al caballo para llegar más rápido, parecía que éste estaba igual de lejos y no lograban verlo de cerca. Este hombre solo se veía mientras los últimos rayos del sol alumbraban. Cuando el día se oscurecía por completo, la lámpara de petróleo ya no se miraba. Era como si este hombre la apagara, pero caminaba lento, como si fuera un anciano, y aún así nunca supieron quién o qué era. Y no solo eso, hay muchas historias muy interesantes que nos llegaron a contar. Unas que sí dan mucho miedo, como la de un gato sin ojos que visitaba a una de mis tías cuando estaba embarazada, y cuentan que le maullaba a su nombre. Desafortunadamente perdió el bebé, y siempre se dijo que fue brujería. Otra de un hombre que se quiso robar a una prima en un baile, pero que cuando iban saliendo de la fiesta pasaron por una lumbre que tenían ya para salir del ranchito, y ella vio que el galán que la iba sacando de la fiesta no tenía sombra, y que esto la asustó tanto que se soltó y regresó corriendo. Cuando les contó a todos lo que había pasado con el misterioso joven con el que había estado bailando, le dijeron que nadie la había acompañada. Incluso los que la vieron salir aseguraron que ella iba sola, porque si lo hubieran visto que iba con alguien, la hubieran detenido. Pero la historia favorita de todos nosotros, o al menos la mía, puedo decirlo, fue la de la cabra en el entronque. En una ocasión, cuando mi abuelo casi estaba recién casado, tenía que hacer un viaje largo hasta donde trabajaba con un señor que tenía caballos. Este los criaba para vender. Mi abuelo salía muy de madrugada para estar en el lugar a las primeras horas del día. Mi abuelo siempre fue muy responsable con su familia, y toda la gente lo sabía. Además, que no era un hombre fácil de intimidar. Tenía fama de ser de mecha corta y muy bueno para pelear, además de que andaba armado y no se le rajaba a nadie. Por esto y muchas cosas más le tenían bastante respeto. Uno de esos días, que iba de madrugada hacia su trabajo, se encontró con una mujer en un entronque de 3 caminos, y estaba sentada llorando en una piedra. Mi abuelo se detuvo para ver en qué podía ayudar, ya que se miraba que estaba mal. La mujer no era conocida, y era extraño, ya que por el lugar no había muchas familias, y la mayoría de las personas se conocían. Pero esto no limitó su buena voluntad para ayudarla. La mujer le dijo que la habían asaltado, y le habían quitado unas provisiones que llevaba para darle de comer a sus hijos. Mi abuelo le preguntó que cuántos eran, que hace cuánto y para dónde se habían ido. La señora le dijo que acababa de pasar, apenas hace unos instantes, que era solo uno, que era muy joven y que iba corriendo, mientras le señalaba uno de los caminos a su derecha. Aunque se iba a desviar y era probable que no llegara a tiempo a su trabajo, mi abuelo no podía permitir que aquel hombre se fuera como si nada. Además, que estaba seguro que lo conocería, pues sabía quiénes eran los rufianes del lugar y que les gustaba aprovecharse de los que no eran de por ahí. Mi abuelo le dijo que lo esperara, que iba a ir tras él y que regresaría con lo que le había quitado. Dicho esto, se arrancó a todo galope con su caballo, por donde había señalado la señora. Ya habiendo recorrido un buen tramo, vio a lo lejos a un hombre que iba arriba de un burro, pero a paso lento, por lo que mi abuelo lo alcanzó muy rápido. Cuando llegó, era un hombre ya mayor, que vendía materiales para las lámparas de petróleo y refacciones para los molinos de trigo. Era un hombre que, en primera, mi abuelo conocía bien, y sabía que no era capaz de asaltar a nadie, pues ya era muy mayor. Y segundo, no coincidía con las características que le habían dado. Cuando mi abuelo lo alcanzó y le dio el saludo, el hombre le dijo que aún no traía nada, que apenas iba por el algodón, creyendo que lo alcanzaba para comprarle algo. Pero mi abuelo le contó lo que había pasado y a quién andaba buscando. Pero el señor ya hace un rato que había pasado del entronque y le dijo que no había visto a nadie pasar, que no fuera él. A los lados del camino no había nada, así que no era posible que aquel hombre pasara y no lo viera aquel señor que iba en el burrito, o él mismo, ya que iba atento. Pero al ver que ya había recorrido un buen tramo y que ni él ni aquel vendedor lo había visto, supo que ya lo había perdido y que el bandido había resultado más listo. Mi abuelo se regresó, pero en el camino iba pensando en darle algo de dinero que traía a esta señora para ayudarla. Cuando iba llegando al entronque, ya no estaba la señora, pero arriba de la piedra había una cabra blanca y se miraba muy bien cuidada. Esto lo desconcertó aún más y pensó que quizá era una trampa, pero al ver que era él o que venía armado, desistieron. Lo que no tenía explicación era la cabra,
pero sabiendo que por esos lugares pasaban cosas extrañas, solo se limitó a decirle a la cabra que le había hecho perder el tiempo, en tono de burla, y le dijo que si cuando regresaran aún la veía, se la iba a llevar para cenar, y continuó su camino al rancho de su patrón. Cuando llegó al lugar, su patrón y 2 de sus trabajadores estaban tendidos en el suelo. Su patrón tenía un disparo en la cara. Uno de sus trabajadores también tenía un tiro, pero en la nuca, y el segundo de ellos aún agonizaba. Este le dijo que un joven los había baleado y había huido corriendo, mientras señalaba con el dedo por donde él había entrado. De inmediato recordó a aquella mujer y lo que le había dicho en el camino. Eran justo las mismas palabras. El moribundo, casi con su último aliento, le dijo: ¿Dónde estabas? ¿Por qué no llegaste temprano? Nos hubieras ayudado. Según se supo después, hubo una disputa por un caballo que vendió el patrón, pues el caballo estaba enfermo. Por ese motivo lo vendió más barato, pero el cliente le dijo que lo había engañado, argumentando que nunca le comentó de la situación. El patrón de mi abuelo se negó a regresarle el dinero, pues aseguraba que sí se le había dicho la condición del caballo y que por eso estaba barato. Pero como no lograron llegar a un acuerdo, el cliente mandó a uno de sus pistoleros a matar al hombre. Cuando mi abuelo iba de regreso, pensando en todo lo que había pasado, esperaba encontrar la cabra de nuevo, pero en lugar de eso, mi abuelo, que ya era desempleado, se encontró con un hombre en el mismo entronque donde había dejado a la cabra, quien ya se había enterado de lo que había pasado, y después de darle el pésame, le ofreció trabajo con una mejor paga. Fue un día extraño, le dijo a mi abuela al llegar, pues en un solo día creí que el diablo se había burlado de mí, pero me salvó la vida. Perdí algunos amigos y mi trabajo, y los volví a recuperar, y todo en el mismo lugar. Esta era la historia preferida de mi abuelo, y aunque él decía que estaba protegido por el mismo diablo, mi abuela decía que era un ángel, que lo cuidaba por ser buen hombre, pero que si se hubiera manifestado como tal, mi abuelo nunca lo hubiera aceptado. ¿Ustedes qué piensan?